Hola, 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 amantes de las telenovelas y del chismecito jugoso. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, listos y preparadísimos para un vídeo que, déjenme decirles, es de infarto. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de la televisión, Demet Özdemir y Yaman Khan. Sí, señores, han oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a estos dos tortolitos y vamos a intentar descifrar la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿cuál es el secreto detrás de su química arrolladora? ¿Hay algo más que amistad en su relación? Como ya saben, Demet y Yaman han protagonizado varias telenovelas juntos, regalándonos momentos que nos han hecho suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Su conexión es innegable, la chispa salta a la vista y la complicidad es evidente. Pero, ¿es todo actuación? ¿O hay una verdad oculta que se esconde detrás de las cámaras? En este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada entrevista y cada rumor que ha surgido en torno a esta pareja explosiva. Vamos a repasar su trayectoria juntos, sus proyectos individuales y por supuesto los momentos más icónicos que han compartido. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y ayúdennos a seguir creciendo para traerles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y el chisme más sabroso. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el secreto de Demet y Yaman. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Todo comenzó hace algunos años, cuando Demet y Yaman coincidieron por primera vez en el set de grabación de la exitosísima serie turca Erkenci Pájaro Madrugador. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Desde el principio, la química entre ellos fue palpable, casi se podía tocar en el aire. Sus personajes, Sanem y Candivit, con personalidades opuestas pero complementarias, y un romance lleno de obstáculos y momentos dulces, cautivaron al público de Turquía y pronto al mundo entero. Se convirtieron en un verdadero fenómeno global, traspasando fronteras y conquistando corazones en Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Pero lo que muchos no sabían, o tal vez sí, porque los fans detectives son implacables, es que esa conexión que veíamos en pantalla también se estaba gestando fuera de ella. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de un romance entre Demet y Yaman comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans, obsesionados en el buen sentido, claro está, con la pareja, empezaron a buscar señales en cada esquina, a analizar cada publicación en redes sociales con lupa, y a interpretar cada mirada como una prueba irrefutable de su amor. Crearon teorías más elaboradas que las del Big Bang. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar sus interacciones, se hicieron montajes de fotos y vídeos con música romántica, y se tradujeron artículos de prensa de todos los rincones del mundo en busca de una pista, una confirmación, algo que alimentara la llama de la esperanza. La fiebre Canem, como se les conocía cariñosamente, estaba desatada. Sin embargo, aquí viene el balde de agua fría. Tanto Demet como Yaman siempre negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Insistieron en que eran solo amigos, colegas, compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo, su talento actoral y una buena dirección. Es solo actuación, gente, relájense, parecían decir. ¿Pero podemos creerles? ¿Es posible que la química que vemos en pantalla, esa que nos hace sentir mariposas en el estómago y nos dan ganas de salir corriendo a buscar el amor verdadero, sea solo actuación? Uy, aquí la cosa se complica. La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Las celebridades a menudo son muy reservadas con su vida personal y es comprensible que quieran mantener su privacidad, especialmente cuando están en el ojo del huracán mediático. Quieren protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus posibles relaciones. Además, en un mundo donde cada movimiento es analizado y criticado, es lógico que prefieran ser cautelosos y no alimentar más las especulaciones. Imagínense la presión. Sin embargo, agárrense que aquí viene la artillería pesada. Hay algunos detalles que nos hacen sospechar que podría haber algo más entre Demet y Yaman. Pequeños detalles, sutilezas, gestos casi imperceptibles, pero que para los ojos entrenados de un fan enamorado, son como una bomba atómica. Por ejemplo, la forma en que se miran. ¡Ay, esas miradas!
Esas miradas intensas, cargadas de emoción, que a veces parecen durar más. Ese de lo necesario. Esas miradas que transmiten complicidad, cariño y hasta un poco de timidez. Miradas que dicen más que 1000 palabras. Miradas que hacen que uno se pregunte, ¿de verdad es solo actuación? ¿O hay algo más detrás de esos ojos? También está la forma en que se tocan. Los abrazos, las manos que se rozan accidentalmente, las miradas cómplices que intercambian en medio de una entrevista, son gestos pequeños, sí, pero que pueden significar mucho. Son como migajas de pan que dejan caer para que los fans las sigan y alimenten sus esperanzas. Y por supuesto las sonrisas. Esas sonrisas genuinas, que iluminan sus rostros cuando están juntos y que nos hacen pensar que realmente disfrutan de la compañía del otro. Sonrisas que no se pueden fingir, sonrisas que nacen del corazón, sonrisas que delatan un sentimiento verdadero. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se conocieron Demet y Yaman. Ambos estaban solteros en la cima de su carrera, rodeados de un ambiente lleno de glamour, romance y pasión. Un caldo de cultivo perfecto para que florezca el amor. Es comprensible que en esas circunstancias surgiera una atracción entre ellos. La química estaba ahí, la atracción era evidente, el ambiente era propicio, ¿cómo resistirse? Pero entonces, ¿por qué negar el romance? Ah, esa es la pregunta del millón. Hay varias razones posibles. Tal vez querían proteger su privacidad, evitar la presión de los medios y los fans, o simplemente no estaban seguros de sus sentimientos. Tal vez estaban explorando sus emociones, probando las aguas, sin querer comprometerse públicamente hasta estar seguros de lo que sentían el uno por el otro. También es posible que su relación fuera complicada, con altibajos y momentos de incertidumbre. El amor no siempre es un camino de rosas. Tal vez tenían diferentes expectativas, diferentes prioridades, diferentes visiones del futuro. Tal vez necesitaban tiempo para entenderse, para conocerse a fondo, para construir una base sólida para una relación duradera. Otra teoría, y aquí la cosa se pone conspirativa, es que la negación del romance era parte de una estrategia publicitaria. En el mundo del espectáculo, todo vale. A veces se crean rumores y se alimentan las especulaciones para generar más interés en una pareja o en un proyecto. Es una forma de mantener a los fans enganchados, de generar expectación, de aumentar el rating y las ventas. Un juego peligroso pero efectivo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Yaman siempre han mantenido una postura firme, son solo amigos. Amigos muy cercanos, eso sí. Pero ¿qué piensan sus amigos y familiares? ¿Han dicho algo al respecto? ¿Han dado alguna pista que pueda confirmar o desmentir los rumores? Aquí la información es escasa, mis queridos chismosos. La verdad es que no hay mucha información disponible sobre lo que piensan las personas cercanas a Demet y Yaman. Sus amigos y familiares son muy discretos y respetan su privacidad. Son como una mafia silenciosa, protegiendo a sus miembros a toda costa. Sin embargo, siempre hay una rendija por donde se cuela la luz. Algunas fuentes cercanas a la pareja han insinuado que podría haber algo más que amistad entre ellos. Han hablado de cenas románticas, escapadas de fin de semana, gestos de cariño y apoyo mutuo. Pequeñas pinceladas que pintan un cuadro más complejo. Por ejemplo, algunos periodistas de espectáculos turcos han afirmado haber visto a Demet y Yaman juntos en situaciones comprometedoras, como cenas románticas en restaurantes exclusivos o escapadas de fin de semana a lugares paradisíacos. También hay rumores de que se han apoyado mutuamente en momentos difíciles, como la pérdida de un familiar o un problema de salud. Se dice que su amistad es muy profunda, que se confían sus secretos más íntimos y que siempre están ahí el uno para el otro. Pero ojo, al final, todo son especulaciones. No podemos dar nada por sentado. Nadie sabe con certeza qué pasa realmente entre Demet y Yaman, excepto ellos mismos. Y hasta que no decidan hacerlo público, tendremos que conformarnos con seguir analizando sus gestos, sus miradas y sus palabras. Es como un juego de detectives, donde cada detalle cuenta. Ahora vamos a lo que nos interesa de verdad. Vamos a analizar algunos de los momentos más icónicos que han compartido Demet y Yaman. Esos momentos que nos han hecho suspirar, gritarle a la pantalla y alimentar aún más los rumores de un romance. Prepárense para un subidón de azúcar. Uno de los momentos más recordados es, sin duda, el beso que se dieron en una de las escenas de Erkencicus. ¡Ay, Dios mío, qué beso!
Un beso apasionado, cargado de emoción, que dejó a todos los fans sin aliento. Un beso que parecía tan real que muchos se preguntaron si había sido actuado o si había surgido de un sentimiento genuino. Un beso que generó más debates que la teoría de la relatividad. Un beso que se convirtió en un icono de la telenovela turca. Otro momento memorable fue cuando Demet y Yaman fueron invitados a un programa de televisión y se pusieron a bailar juntos. ¡Ay, qué ritmo, qué sabor! Su baile fue espontáneo, divertido y lleno de complicidad. Se notaba que se sentían cómodos y relajados el uno con el otro. Se movían al son de la música como si fueran uno solo. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras y al público. Un baile que transmitía alegría, energía y una conexión especial. También hay que recordar las numerosas entrevistas que han concedido juntos. En estas entrevistas, Demet y Yaman siempre se han mostrado muy cariñosos y respetuosos el uno con el otro. Se han elogiado mutuamente, han compartido anécdotas divertidas y han demostrado tener una gran admiración mutua. Se complementaban a la perfección, se reían de sus propios errores y se apoyaban en todo momento. Era evidente que disfrutaban de la compañía del otro y que se sentían cómodos compartiendo sus experiencias. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus publicaciones en redes sociales. Demet y Yaman suelen compartir fotos y vídeos juntos en sus cuentas de Instagram, mostrando su amistad, su buen humor y su complicidad. Estas publicaciones siempre generan miles de comentarios y reacciones por parte de sus fans, que no pierden la esperanza de que algún día confirmen su romance. Cada foto, cada vídeo, cada comentario es analizado al detalle, buscando una señal, una pista, una confirmación. Es como un trabajo de arqueología emocional. Pero, ¿qué depara el futuro para Demet y Yaman? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Confesarán algún día su amor? ¡Ay, qué intriga! La verdad es que el futuro es incierto. Nadie tiene una bola de cristal. Demet y Yaman están actualmente enfocados en sus proyectos individuales y no hay planes confirmados de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro cercano. Demet ha estado protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Yaman, por su parte, ha estado expandiendo sus horizontes, participando en proyectos internacionales y consolidando su carrera como actor y modelo. Sin embargo, nunca hay que perder la esperanza. El mundo del espectáculo es impredecible y cualquier cosa puede pasar. Tal vez algún día decidan volver a unir fuerzas y regalarnos otra telenovela llena de romance, emoción y drama. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans. Y quién sabe, tal vez algún día también decidan confesar su amor y hacer realidad el sueño de millones de fans en todo el mundo. Sería la noticia del año. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento, admirando su amistad y soñando con un final feliz para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, después de haber analizado cada detalle, cada mirada, cada gesto y cada rumor, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es el secreto de Demet y Yaman? Redoble de tambores, por favor. La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Si la tuviera, sería millonaria. El secreto de Demet y Yaman es en realidad una combinación de varios factores. Por un lado, está su talento actoral. Ambos son excelentes profesionales y saben cómo transmitir emociones y conectar con el público. Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos, para hacer reír, llorar y sentir al espectador. Son actores de primera línea, con una gran trayectoria y un futuro prometedor. Por otro lado, está su química natural. Y aquí es donde reside la magia. Hay algo en su forma de interactuar, en su lenguaje corporal y en sus miradas que sugiere que hay una conexión especial entre ellos. Una conexión que va más allá de la amistad, una conexión que se siente en el aire, una conexión que nos hace creer en el amor verdadero. Y por supuesto, está el misterio que rodea su relación. La incertidumbre, los rumores y las especulaciones han alimentado aún más el interés del público y han convertido a Demet y Yaman en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión. El misterio es un ingrediente clave para mantener viva la llama de la esperanza y para alimentar la imaginación de los fans. En resumen, el secreto de Demet y Yaman es una mezcla de talento, química y misterio. Un cóctel explosivo. Una combinación que ha conquistado nuestros corazones y que nos hace seguir soñando con un final feliz para esta pareja inolvidable.
El ingrediente secreto es el amor, ¿o no? Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Demet Özdemir y Yaman Khan. Hemos repasado su trayectoria juntos, hemos analizado sus momentos más icónicos y hemos intentado descifrar el misterio que rodea su relación. Hemos hecho un viaje por el mundo del corazón, el chisme y las telenovelas. Hemos visto que su talento actoral, su química natural y el misterio que rodea su relación son los ingredientes clave que han hecho de Demet y Yaman una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión. Son la pareja del momento, la pareja que todos quieren ver juntos. Pero al final, la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasa realmente entre ellos, excepto ellos mismos. Y hasta que no decidan hacerlo público, tendremos que conformarnos con seguir disfrutando de su talento, admirando su amistad y soñando con un final feliz para esta pareja inolvidable. Mientras tanto, seguiremos alimentando la llama de la esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Son los mejores. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido y de apoyar mi canal. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme y las telenovelas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Demet y Yaman. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en pantalla? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Cuéntenme todo en los comentarios. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Un like es como un abrazo virtual. También pueden compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este análisis sobre Demet y Yaman. Compartir es amar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y ayúdenme a seguir creciendo para traerles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Juntos podemos conquistar el mundo del chisme. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y el chisme más sabroso. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. La diversión está garantizada. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Sean felices, amen mucho y disfruten de las telenovelas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima, chismosos.